Y bueno, los temas que hemos estado trabajando hasta ahorita han sido, una relectura de McLuhan desde el punto de vista de McLuhan y no de los McLuhianos, ¿no? O sea, no leer a los McLuhianos, sino ir en base al texto concreto. Porque nos hemos dado cuenta que pues, hay lecturas que no conversan con, que más conversan con la mercantilización que con una relectura o una reivindicación de la... reivindicación es mala palabra, ¿verdad? Una reivindicación de la Facultad de Comunicaciones. Creemos que pues hay una dirección mercantilizada o tecnificada de las comunicaciones que si no le damos una vuelta de tuerca, la comunicación va a ser simplemente un pretexto para estudiar una carrera técnica, ¿no? O se va a tecnificar la facultad en suma, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es volver a McLuhan desde una postura más crítica, señalando también puntos críticos en McLuhan mismo, como el determinismo de los medios, como una pasividad efectista o como un ensañamiento de McLuhan en los efectos sensoriales, sino desde una postura marxista, una visión más social de lo que está pasando. Ahora, eso hicimos la primera sesión. La segunda sesión creo que trabajamos el concepto de ecología de medios de Scolari, viendo cómo los medios tenían para Scolari dos dimensiones, ¿no? Una definición cerrada del medio, pues, de como medio tecnológico, ¿no? La tecné. O sea, el medio es una tecnología, pero una definición amplia, que es a donde nos quiere llevar Scolari, es que el medio es un medium, ¿no? O sea, es un espacio de interacciones que propicia hablar de una ecología, de un ambiente, ¿no? En sentido histórico, que se puede estudiar en sentido histórico o situacional. Y vimos también que habían problemáticas ahí, porque ¿qué hacemos con la plataforma, no? O sea, el sistema de plataformas no habla tanto de tecnologías, sino habla más de datos que están a la velocidad de la luz cursando las interacciones sociales, sobre todo digitales, ¿no? Y no son medios precisamente los que nos importan, sino lo que pasa a través de los medios, ¿no? Por ejemplo, data, información, huellas digitales, algoritmos, ¿no? Y qué tanto la definición de la palabra o el concepto de ecología está contemplando estas fugas, ¿no? De intensidad, de movimiento. Y en la sesión anterior empezamos a ver, claro, que en realidad lo que nos interesaba es si es que definimos la sociedad desde el punto de vista de relaciones de medios o relaciones de datos, lo que sea. Nos entretuvimos mucho en el concepto de intervalo, porque un intervalo es precisamente la relación que ata a un dato con otro, a un medio con otro. ¿Qué sucede en el intervalo de una cosa con otra? Y por eso nos metimos en la lectura de la aldea global, el primer capítulo de McLuhan, donde habla del intervalo resonante. Que es, McLuhan dice, la sociedad está conformada por figura-fondo, relaciones de figura-fondo, o sea, medium y medios, ¿no? O sea, ambientes de fondo con medios como efectuaciones de esos ambientes, figura-fondo, relacionados de forma lineal, horizontal, a una velocidad increíble, y no están yuxtapuestos, dice McLuhan, pero que en estas relaciones, que son el famoso tétrade, que es una figura muy parecida a esta acá que dibujamos en la otra vez. El tétrade es la figura de McLuhan que pone en la aldea global, es una armonía de 4 unidades de figura de fondo. McLuhan dice, en la actualidad la sociedad de medios está compuesta por una figura y un fondo básicos. Una figura que es un realce, por ejemplo, una tecnología que puede ser la micropantalla del celular, y una inversión, un fondo, o sea, un medium, un espacio que propicia que esta tecnología, o que soporta la tecnología, que permite que la tecnología sea dominante, o en palabras de Harold Innis, que mantenga un monopolio de conocimiento en la sociedad, si quieres. Pero la aparición de estas dos figuras y fondo actuales, ha implicado el desuso, bien McLuhaniano esto, ¿no? Porque una tecnología implica el desuso de otra. El desuso de un fondo, el desuso de un contexto, por ejemplo, el desuso de la pantalla grande o la macropantalla, según ella, la macropantalla, donde se sentaba la familia, si quieres, y la recuperación, esto es interesante, la recuperación de una figura antigua.
O sea, la micropantalla ha recuperado la individualidad, si quieres, de una, no sé, o la individualidad o el hecho de prosumir información, producir y consumir información a la vez del mundo oral, si quieres. Entonces, para McLuhan, la figura de la creación o crear algo significa traer del pasado figuras y actualizarlas en el presente para poder crear nuevas tecnologías. Entonces, es todo un tetra de que funciona, ¿no? Una tecnología, una figura tecnológica salta, implica el desuso de un ambiente antiguo, pero también la recuperación de una figura pasada para que se genere un monopolio de esta tecnología, ¿no? Es lo caso, porque ahí McLuhan, pues, creo que se presenta su teoría, uno, de que para él crear es tomar algo del inconsciente colectivo, que es algo de lo que trabaja en el capítulo 2, ¿no? El inconsciente colectivo, hay que tomar figuras, arquetipos, porque esa es la forma de creación, ¿no? Sacar algo del pasado para el presente para poder renovarlo. En el capítulo 2 es donde toca el tema del cliché. El cliché, sí. El cliché. O sea, no me estaba quedando muy claro del cliché de la El cliché pasada. es una forma de arquetipo, o sea, es una forma de signo tipo, de signo social reconocible por un montón de personas, ¿no? Pero en el pasado y que puede volver al presente de una forma. Lo que pasa es que acá en el artículo que leí esta semana, como que cambia un poco esa definición de cliché y la va tomando como una fusión con el ambiente que cambia tu contexto, que está invisibilizado. Sí, ahí en el artículo se deja entender que hay otra definición de medio. De cliché, claro, y lo compara con la sonda. Uh-huh. Con la sonda, ¿no? Como el medio, como el elemento, la herramienta para analizar el fondo. Uh-huh, uh-huh. Ahora, lo que él está hablando, lo que se habla, la crítica que se suele hacer en McLuhan es que, bueno, para él crear es tomar una cosa ya existente, ¿no? Algo del pasado. Claro, una cosa existente para poder, o sea, no se puede crear algo nuevo, sino algo existente. Pero lo que se deja entrever en esta lectura es interesante porque el cliché, que generalmente es algo malo, en realidad es la repetición de algo diferente. O sea, tú no repites lo mismo, repites lo diferente en esta lectura, ¿no? En la lectura tradicional es que uno podría repetir lo mismo, ¿no? O sea, algo del pasado vuelve. Esos verbos, esas figuras de reacción es como que algo que existió vuelve al presente de una forma igual, pero lo que se deja de entrever en la lectura de los antimedios es precisamente una vuelta de lo diferente, ¿no? Acá dice: el cliché funciona como una sonda en la medida en que permite investigar el pasado y recuperarlo. Uh-huh. Ahora, que son palabras problemáticas. Recuperar el pasado, eso es una palabra problemática porque implica de que algo que existe en el pasado se va a recuperar, se va a traer, a recodificar, a traer como con todas sus programaciones, con todos sus códigos al presente y se va a insertar como si fuera algo fácil. Y no es así. Entonces hoy día justo quería problematizar eso, o sea, ¿qué implica traer del pasado al presente una figura, ¿no? En Harold Innis, en McLuhan siempre está esta idea de, bueno, pues en los futuros lectores de media, de los estudios de media, hay esta lectura de, bueno, pues para crear, o los medios actuales han recuperado, por ejemplo, figuras antiguas como, no sé, pues la oralidad, o la capacidad multisensorial, o la neurotipicidad, esas cosas, ¿no? Ser diversos neurotípicamente, eso también había en el mundo oral, o lo que dice Toffler, ¿no? La recuperación del prosumidor. Ahora, es como que ellos creen que algo que existía en el pasado se recupera tal cual en el presente sin ningún cambio, es lo mismo. El tétrade le servía a McLuhan para decir esta primera cosa: el avance de una tecnología implica el desuso de otra, algo que se ha criticado, ¿no? Es como que por Jenkins decía, no, pero en realidad no entra en desuso, sino que hace que algo sea convergente, ¿no? Hay medios antiguos que son convergentes, por ejemplo, que hablamos con Adrián, decía, el podcast. El podcast trae una forma de diálogo de la radio en uso digital, ¿no? Y que en realidad no es que se ha perdido o entre en desuso, sino que converge de una manera distinta. Es la primera crítica. La segunda crítica que le podemos hacer es que, oye, crear no significa recuperar. Porque recuperar implica que, pucha, estás trayendo algo de lo... es como diciendo, hay que recuperar a González Prada.
¿Qué implica eso? Pucha, hay que hacer un libro sobre González Prada, de su historia, de cómo conoció, cuándo empezó, ¿no? Su contexto, historia, hay que recuperarlo para que la gente entienda a González Prada. Pero la palabra creo que no es recuperar, ni es traer, ni es Claro, recuperación es lo que usa McLuhan, ¿no? Recuperación de una figura. Es una mala palabra, porque te implica en ese problema de hay que traer, hay que hacer un libro de Marx que ya pasó, pero hay que hacerlo para que la gente entienda su historia y que vuelva otra vez a... Y... Hay varios libros de eso, ¿no? Sí, hay varios de esos, ¿no? Hay varios de esos. En plan, Marx tenía razón. Sí, hay que traer y que aprendan su historia o que no sabes qué pasó en la guerra con Chile. El último que vi fue que hablamos cuando se habla de marxismo. Claro. Así, que está en la Librería Sur. Sí. Que retoma nuevamente lo mismo, lo básico del capital y todo. Entonces ahí hay una crítica y ahí nos quedamos la clase pasada y vimos que eran los antimedios y los antiambientes. Básicamente lo que decíamos, lo que esa lectura, lo que se hace con la lectura de McLuhan es que se olvidan del título de su primer capítulo, que era el intervalo resonante. Y él decía, bueno, el intervalo resonante es donde sucede la acción de una sociedad, de una relación de medios. O sea, en donde en realidad tú no actúas en el medio, sino en el intervalo entre el medio y un fondo. Y pone el ejemplo, bueno, tú estás viendo la televisión, estás viendo la llegada del hombre a la luna. Tú no estás viviendo la acción porque estás en el medio, sino porque estás en el intervalo entre la figura, ver televisión, y el fondo, la llegada del hombre a la luna. O sea, en ese intervalo donde sucede la acción es que tú estás transitando, ¿no? Y es resonante, ¿por qué? Porque entre la relación entre la figura y el fondo, entre el medio y su contexto, si quieres, nunca es armónico, nunca es pacífico, nunca la relación es perfecta, sino que hay tensiones. Es como cuando te vas a Vilcapomán o a Ayacucho o a Es bravazo, esa iglesia, sí, español incaico. Sí. Tú ves la iglesia en Vilcapomán que el fondo es incaico y prehispánico. Y tú ves arriba la iglesia español tradicional. Claro. Es una iglesia tradicional porque es un lugar bastante metido dentro de Ayacucho y en realidad el trip es bravazo ir hacia allá, pero ya ver ahí encima de la iglesia y después es que todo el mundo habla de Ayacucho y las iglesias es bravazo porque es recontra místico, pero esa iglesia ya de por sí te cambia la figura de cómo alucinas una iglesia. Y de hecho hay postcolonialistas que hablan acerca de los en ese sentido, el intervalo resonante, porque dicen, claro, en realidad la mixtura de culturas no es bonita y perfecta. O sea, tú vas a ver ahí intervalos, o sea, zonas, por ejemplo, de indeterminación, donde aparecen pues figuras como el brujo, los animales que están relegados de toda la cultura colonialista. O sea, o por ejemplo en la misma... Ahí hay un animal. Sí, así, hay serpientes, todo, y después está la deidades cristianas. Entonces, hay intervalos entre una cosa y otra. Hay un estudio de María Emma Manarelli, que habla, feminista, que habla acerca de cómo María Emma Manarelli, que habla acerca de cómo las mujeres en el mundo colonial, si quieres, aparecían como hechiceras, ¿no? Las mujeres liberadas aparecían como hechiceras porque salían de estos intervalos resonantes, salían de antiambientes, de zonas no tomadas, si quieres, y que se les figuraba como monstruos, como anómalas, como hechiceras, como brujas, ¿no? En el mundo colonial, y se las enjuiciaba por eso. Claro. Pero ¿dónde nacían estos? En los intervalos, ¿no? No en las zonas del medio ni en el fondo institucionales, sino en el transcurso, en el proceso de... Entonces lo que decíamos es que el concepto de resonante e intervalo me parece genial de McLuhan y es algo que hay que rescatar porque lo que se suele hacer es ignorar o llenar los intervalos con causa-efecto lógico, ¿no? Pasa algo, A se debe a B. Entonces, claro, por lógica, ya pues uno mueve a otro, no hay que preguntar qué pasa en el medio, te doy un puñete y me respondes. Pero, y si tú te doy un puñete, o sea, haces otra cosa distinta, no sé... como lo de Cristo, me parece genial. Eso lo citas en el audio de la clase, me lo escuché. Muy bien. Traté de ponerme al día. Para la parte final ahí tengo un ejemplo locazo, que no lo vieron, pero vamos a llegar a ese punto. Sí, aquí ya. Ese ejemplo de, por ejemplo, cómo los católicos hemos hecho ese corte, ese intervalo para reflexionar al menos, por qué no responder inmediatamente, ya guardaba sentido porque parecía un acto, pero creo que
prácticamente toda la filosofía cristiana se centra mucho en no ser la acción-reacción, sino es como que siempre un proceso. Claro, es un proceso débil, si quieres. Incluso en todo campo, en el campo sexual, claro. en el campo de la acción, en el campo de organizarse, por la misma filosofía, muy diferente a la forma como ellos hacen empresas, como hacen otras empresas, pero en fin. Sí, exactamente eso, ¿no? O sea, tratar de hacer perceptible el intervalo resonante invisible, ¿no? Entonces, en el intervalo resonante podría decirse McLuhan que ahí hay o transcurren antimedios, antiespacios o antiambientes, ¿no? Y antimedios, y creo que el antimedio dice, bueno, Canadá es un antimedio de Estados Unidos, dice, claro, pues Canadá es un espacio nebuloso, indeterminado en su tiempo, donde aparecían esos intelectuales, Harolinis, Marshall, frente a los estudios lógicos de Norteamérica, ¿no? En su tiempo, ¿no? Entonces era como que los minoritarios de un espacio intelectual tomado. Antimedios se podrían encontrar en las zonas de indeterminación incluso, donde pasa, por ejemplo, en Miraflores el aeropuerto. ¿Qué pasa en el medio, no? Hay un montón de antimedios y antiambientes que empiezan a fulgurar y empiezan a sustentar la relación entre la figura y el fondo. Y bueno, y ahí nos quedamos la clase pasada y Adrián empezó a pastrulear al final, tratando de dar algunos ejemplos de antimedios, ¿no? Hay muchos ejemplos. Antes creo que de los ejemplos faltaba resaltar un punto que dijiste en el audio, que era que, o sea, que a fin de cuentas el objetivo de un medio, de un antimedio era muy paradójico a lo que pensaban que era cuestionar a los medios, era trascender el medio, crear algo que supere el propio medio, ¿no? Es como que más que algo antiguo, ¿no? Es como que... Entonces yo creo que ahí un ejemplo clave podría ser tipo todo este sistema del blockchain y todas las vainas que está ligada a eso, como las criptomonedas y todo eso. ¿Por qué? Porque eso no ha ido en contra, al contrario, eso ha trascendido el capital, tanto así que ha podido capitalizarse de un mercado tan valioso, pero pese a que ha sido un antiambiente total, ¿no? Porque hay estado gente que no ha estado metida, o sea, es como que no ha sido en contra, simplemente se ha aprovechado los recursos más inteligentes del mercado financiero, porque desde que me puse a meterme en el tema, o sea, la cuestión del valor está bien sujeta ahora al mundo como es ahora, ¿no? La reputación, o sea, el ejemplo de Nike, que bajaron sus acciones porque se le rompió al huevón la taba en pleno partido y fue un momento instantáneo, es como que eso está sujeto al capital. Entonces yo creo que aplicar todos esos recursos a una tecnología que les ha quitado el monopolio a ciertas organizaciones es una especie de antimedio, porque no es que en contra, ¿no? Simplemente lo ha aprovechado y lo ha hecho mejor, tanto así que ahora hasta la propia banca tiene que adaptarse. Incluso Goldman Sachs han sacado sus propias criptomonedas para de alguna manera decir, o sea, eso no veía. Lo que pasa es que los patas... El capital se apropia. Claro, El sábado pasado tuve mi clase de Behavioral Finance, entonces dentro de ese curso... Oye, ¿verdad? Y hablaba justamente que ahora, ¿sabes cuál es el rollo? Los bancos están creando sus criptomonedas para que de alguna manera, si tú eres mi cliente, ya pues pasa tu dinero a mi criptomoneda, entonces ya te demoras un segundo en hacer tu trámite, que era la razón de los diferenciales de todas estas criptomonedas, que puedan hacer las cosas rápidas sin intermediarios. Entonces obviamente va a haber gente que sí se va a ir para ese lado, pero el grueso ellos lo van a mantener porque simplemente han aprovechado el beneficio. Pero a ese punto han tenido que llegar. Pero en un momento, antes de que digamos, mercados o capital financiero tome a la criptomoneda, hubo un espacio en 2007, justo en el boom, con el boom inmobiliario, la burbuja, se fue a la mierda el mercado financiero y empezó el nacimiento de la Bitcoin, ¿no? Ese lugar ese momento fue potencial para el surgimiento de Bitcoin. Dice que, según lo que he visto, es que hoy día como que se ha... pero según la clase, todo esto es un tema bien de psicología de mercado, ¿no? De hecho, si ves un poco ahorita los gráficos de lo que pasó esta última semana, repuntó a 4.000, tuvo un retroceso, pero ya está saliendo un poco de esa zona. Eso sería un antimedio. O sea, para mí, o sea, todo ese ejemplo me parece un ejemplo chévere en base a lo que escuché en la última parte del audio que habla un poco de trascender. Incluso está esta chica Terranova, que es Tiziana Terranova, que siempre la cito, que habla acerca del Bitcoin justo, ¿no? Y ella dice, bueno, hay que buscar el lugar potencial de la moneda que no sea parte de una... O sea, de una moneda que no sea monetizable, es decir, que no sea parte de un sistema centralizado, ¿no? Claro, que haga abstracto un valor concreto, ¿no? Y ese sería el Bitcoin, ¿no? Que también funciona para la sustentación de crowdfunding y toda esta...
Oye, pero tú sabes que en China, no, en China, o bueno, en uno de estos lugares Asiáticos, asiáticos, ya no existe el papel dinero efectivo. Entonces hasta los que son Pequeños comerciantes. No, los que piden limosna Lo piden. tienen códigos QR. Entonces tú pasas el Le- código QR y le das tu limosna, ¿no? Como esa película, Qué locura. Sí, En la espérate, que- ahorita le... Pero eso no sería un antimedio, en todo caso. Sería un se medio están que op- fortalece Claro, un ¿no? medio Es vigente. como Sí, esa sí, película sí. de que tu dinero es como tu tiempo de vida. Hay Sí, una- sí, no me acuerdo cómo se de llama. Justin Timberlake, creo. Esa. Ujú. No sé si es Pero qué Steven. loco, yo no sabía que de verdad. Pero o sea, un Debe ser sujeto Japón, que está así. fuera del sistema, que entre comillas no debería ser capitalizable, se vuelve Claro. capitalizable, ¿no? Ya, eso es una barbaridad. Es que se vuelve Claro, se ha capitalizable. sistematizado su. Sí, se hace Igual solicitado su- pasas tu código QR, Sí. o sea, le pasas por el código QR tu dinero, que es dinero digital, ya no es dinero efectivo, ¿no? Que sería, no sé si se llama, no sé si es Fácil el Singapur, Bitcoin. ya. O no, no Pues- sé. Taiwán. Claro, es Algunos para- tigres, Ahora algunos que tigres yo- asiáticos. Sí. Sí, Es para hacer sustancia útil algo que presuntamente no lo es, ¿no? sí. Qué locura, ¿eh? Sí, Claro. ese tipo de casos, o sea, igual que esta la de China, de ponerle categoría a todas las personas, es como que ya, es como, me Sí. parecen actos que pueden ser legitimados, pero al mismo tiempo es como, no sé, justo vi la pela de de Julian Assange, Es en Ah, China. sí. que está Benedict Cumberbatch, Quinto Poder se llama, no sé si Bien. lo has visto. ¿El No, que no, cuál no. fue? El quinto poder es Benedict Cumberbatch siendo pata de Julian Assange, el de los Wikileaks. Ya. Y la pela trata sobre él. Y justamente, puta, hay un dilema bien chévere. ¿Y man, cómo se ya. llama la pela? El quinto poder. Y habla un poco sobre eso, ¿no? Como es importante toda la información, ¿me entiendes? Pero, o sea, justamente cuando a ti te ponen una etiqueta, prácticamente lo hacen para tener toda la data de ti y poder darte, en teoría, el mejor gobierno. Pero al mismo tiempo es como que, no sé, pues hay cosas muy subjetivas, como que seamos diferentes políticos, perspectivas políticas y que eso me descuente puntos a mí. Entonces yo creo que ahí es, o sea, supuestamente lo que he visto es que supuestamente países como China tienen una conciencia colectiva en la que sí están sujetos a recortar libertad a cambio de labor social, porque hay países que tienden a eso no es malo, o sea, no es que sea malo per se, pero justamente en ciertos países refuerza eso. Pero en un mundo globalizado como hoy, es posible diplomáticamente, manjas, o sea, eso ya no está en cuestión de la política, por ejemplo, es una cuestión diplomática, pero sin embargo es como que como algo tan legitimado por el Estado puede al mismo tiempo ser deslegitimado Claro. por el propio Estado. Claro. Es como la informalidad, ¿no? Claro, o sea, parece un antimedio, pero al Claro. mismo tiempo es un antimedio legitimado. Claro. Me hace acordar en los 90 la situación de la informalidad era como que, puta, es el lugar del antimedio y Matos Mar escribía sobre eso. Y después, ¿qué pasó? Que el antimedio se volvió parte del monopolio de conocimiento, como decía Harold Innis, que es los humoristas. O sea, Anta Gamarra, informal Hasta sí, potencialidad no. Las humoristas. Malvinas, porque a mí me dicen, y de hecho yo no me acuerdo, pero las Malvinas antes era el centro, donde están todos los carros. Claro. Y ahora es ese centro comercial Las Malvinas, donde están todos los celulares. Claro, Y eso es igual que claro, polvos claro. azules, ¿no? Es un Claro. antimedio que al fin de cuentas se... Claro, hay y yo creo que una de las respuestas está en Harold Innis, que en este libro que él tiene, Bias of Communication, que es Harold Innis es paralelo a McLuhan, ¿no? Y el brother escribe y dice, bueno, las tecnologías hay que medirlas en base al bias, o sea, en base al sesgo que uno puede tener con una tecnología, o sea, la tecnología tiene un sesgo, o sea, tiene un límite. Los límites son temporales o espaciales, dice. O sea, hay tecnologías que sí están hechas para durar en el tiempo, por ejemplo, el papiro, ¿no? Los sumerios, agarro la piedra, te dura un culo. Entonces, esa duración permite que la tecnología viva eterno. Pero y hay tecnologías que incluso sustentan imperios, ¿no? Como el imperio romano, que es sustentado por la escritura. Y él dice, bueno, pero hay otras tecnologías que aparecen que tienen un límite de espacio y de tiempo, porque no duran, no sirven para durar, pero son muy beligerantes, son muy intensas, pero no terminan por quebrar o destruir un monopolio de conocimiento mediático. Y es lo mismo que pasa aquí con el tema de la informalidad, ¿no? En un momento sí fue algo que se creía que iba a desestabilizar, pero de pronto después, por el tiempo de duración, por el medio, o sea, el medio oral, la informalidad tan espacial, tan nómade, no implicó una politización de la formalidad. Sindicatos no había, te vas a llamar, no hay sindicatos. Entonces, su tiempo de medio, de duración,
no es competitivo con respecto a un sistema tan versátil como es el mercado de capital y el Estado, ¿no? Claro, Este, trasciende un toque eso. Justo ahorita que acabas de decir que cada tecnología respondía a un sesgo, y alucinando un toque con lo que también dijeron la semana pasada de las plataformas. Lo loco, creo que con internet en general y la experiencia de usuario y esta vaina de plataformas, es que creo que también no rompe solo un sesgo, sino que en realidad, o sea, los colores, o sea, apelan a todos diferentes recursos, desde una app que era lo que te decía, ¿no? O sea, que tú tengas ciertas notificaciones y que todas vayan de alguna manera reconociendo tu actividad. Es como que yo creo que todo lo que es ahorita lo digital, de alguna manera, al tener una experiencia de usuario que va más allá de un libro o un medio como era antes, Claro. Ya es más de alguna manera diferente, refuerza como que más de un sesgo en específico, y con la realidad virtual esa va a ser más locaza todavía. Sí. O sea, los datos duran poco, pero la plataforma es el medio que su sesgo es muy amplio, ¿no? Sus límites son cada vez más desplazados porque la plataforma es casi infinita, ¿no? O sea, los datos son cortos, pero la plataforma es infinita y es el monopolio ahorita, ¿no? Sí, porque los antimedios decías que tenían que crearse mañas, entonces justamente que las personas puedan crear antimedios que en realidad partan, imagínate, o sea, es una página de Facebook que ya tiene un valor, pero cada post que hace algo así o cada historia, como decimos el de Blanquitos a los contextos, ya le guardaba como que ya no era solo un texto, ¿me entiendes? Son diferentes cúmulos de experiencias, pero todo simplemente desde internet. Que eso no hubiera sido posible con una columna semanal. Sí. ¿Me entiendes? Un programa semanal en la tele. En internet es como que puede salir un podcast, habla, no sé, pues, Karina Calmet y pum, lo sacan al segundo. Entonces, eso yo creo que es un sesgo, apenas diferentes sesgos o a diferentes cosas que no pasaban con diferentes medios que no tenían este punto tecnológico. Entonces, considerar eso es súper importante, manjas, porque en la lectura que mandaste decía también que, o sea, entender los medios era entender cómo estas vainas habían configurado. O sea, exactamente, o sea, es como que en la lectura de la perspectiva de McLuhan, explicaba el punto importante, pero tengo mis apuntes acá. Vete. Claro, porque lo que tú estás diciendo es que... Ahí resumían algo con el mundo. Sí, pero la tienes acá, bien. Claro, porque Blanquitos a los Contes de alguna manera es una respuesta, un antimedio que responde o sea, que señala intervalos invisibles, ¿no? Tanto de lo que transcurre en los medios. Claro, es que lo tematiza. Lo tematiza, lo espacializa, le da un tiempo, lo vuelve un signo, ¿no? Visible, es algo imperceptible. Sí, y hay... Los memes de todos los días siempre tienen algo que resaltar, algo que pero, a simple vista puede salir... Pero digamos que los memes tienen una fuerza, como decía Harolini, ¿no? Su sesgo es tan breve que no llegan a politizar, como si lo hace Blanquitos a los Contes. Pero si hablamos, por ejemplo, los memes... si hablamos de la campaña del referéndum con el meme de... No, pero los memes como tal están programados para ser dispares. Pero cuando hay una organización que los acoge y los enruta, entonces se vuelven una forma de politización o se politizan. Cuando hay un contexto social como lo de Keiko, politizan los memes y los orientan. Pero en general los memes son elementos de dispersión que no son politizados, o sea, son data, no suelta. Esto es parte un toque de lo que decían, ¿no? O sea, esta última parte, pero de hecho me gustaría acordar un toque más, pero esto. A ver, léelo. ¿Puedes leer? ¿Lo que te subrayó? Sí. La idea de una cosmovisión malthusaniana lo que realmente encierra es la necesidad de pensar la complejización del sistema técnico en la era de las telecomunicaciones y como desde la imbricación de varios sistemas que desembocan en ese todo al que llamamos mundo, lo que despliega son toda suerte de cambios que afectan precisamente el modo en que el sujeto comprende y se relaciona con su entorno. Entonces ahí entra lo que te decía de que antes, por eso, a ciertas tecnologías afectaban a ciertos sesgos bastante puntuales. Ya con la llegada de internet y todas estas plataformas, desde aplicaciones hasta un celular o una computadora, ya trascienden esa tecnología que solo era muy específica, sino que ahora afectan a muchos más sesgos, que de hecho las notificaciones, que tengas vibración, o sea, antes solo tenías un texto, ¿me entiendes? Los celulares antiguos no te daban ese tipo de diferentes formas para seguir. Entonces, eso es un punto, pero ya cuando llegas a la realidad virtual es muchísimo más complejo, porque ahí entra un poco ese punto de ver cómo se relaciona el sujeto
con su entorno, porque la realidad virtual va a cambiar totalmente eso, ¿no? Hoy día, gracias a eso, la gente que no interactuaba con nadie y no tenía habilidades sociales, al menos puede generar y vivir algo de interacción acá, que es lo que todo el mundo necesita como persona humana. Entonces, ahí es donde entra la tecnología como algo importante, porque lo va a cambiar, y con la realidad virtual va a ser mucho más loco todavía. Ahora, lo que tú dices es algo interesante porque o sea, dijiste una cosa que me pareció muy curiosa, ¿no? El sonido, el aviso de que te llega un correo. Esos sonidos de alerta, de avisos, de que te llegan los sonidos de celular son signos que anulan los intervalos, ¿no? Te hacen dar cuenta, uy, alerta, uy, me vas al toque a ver qué pasó, ¿no? O sea, no te pones a pensar, no hay un intervalo de decir, aguanta, estoy viviendo una acción-reacción inmediata donde no hay un espacio entre una cosa y otra, ¿no? O sea, no hay contemplación, no hay... Recibo el bip y al toque veo el correo y al toque hago. No hay expectativas de esperar la notificación. Claro, no hay una pausa entre una cosa y otra. No hay intervalos, pero no hay nada tampoco que nos haga ver el intervalo, ¿no? En ese sentido, el sistema mediático mercantil lo que hace es borrar intervalos y antiambientes. Y el propósito de la creación de antimedios sería hacer visible estos intervalos resonantes entre una tecnología y otra, ¿no? De alguna manera estamos hablando de la Deep Web. Tú traes el tema de la Bitcoin, traes el tema de la realidad virtual como formas que nos hacen hacer visibles que pues las relaciones sociales normalizadas en realidad son disposiciones muy concretas que pueden ser distintas, ¿no? La aparición de un libro feminista podría ser disruptivo con respecto a una red normalizada de, como dijimos, ¿no? De un sistema machista. Ahora, esto es importante porque McLuhan dice, claro, Harold Innis dice, claro, es que para mí la aparición de los medios tiene que, o sea, digamos, la aparición de un medio potencialmente disruptivo o que permita quebrar un monopolio de conocimiento se debe, dice, al sesgo o a la capacidad que tiene el medio. McLuhan dice, no, se debe a la capacidad de recuperar, ¿no? Entonces, nosotros cuando vemos distintos antimedios, por ejemplo, aparece un nuevo medio como el Bitcoin, que es totalmente contrario al sistema financiero. Y a mí me parece que hay un primer tipo de antimedio, ¿no? Aquellos antimedios que son contrarios al sistema financiero o al sistema, actual, o al sistema normalizado, al monopolio de conocimiento, o a la hegemonía, como decía Gramsci. Antisistema. Claro. Ser antimedios implica ser antagónicos a un ambiente o a un medio. Esa es una primera versión. Como el Bitcoin, ¿no? Como los antimedios de la calle clásicos cuando hacen pues hay que hacer una crítica al Estado, salgamos a la calle, mayo 68, salir a la calle, tomar las calles contra las estructuras. Entonces hay una oposición entre la calle y la estructura, entre el Bitcoin contra la moneda. Esa creo que es la primera dimensión del antimedio. Ahora, el problema con eso es que ya todos sabemos que ir en contra de esta clase de sistema de medios mercantilizado es una guerra imposible, ¿no? Porque como hemos visto, la Bitcoin ya ha sido tragada. En mayo 68 fue tragada, se convirtió en un momento hippie, hipster, vegano, actualmente. O sea, todo aquello que se figura como un antimedio antagónico tiende a su fracaso, parece ser, ¿no? No sé si tiende a fracaso. Por ejemplo, en el caso del cine, apelando un poco a lo que escribí un poco, es que justamente, por ejemplo, ¿no? Hace muchos años, ahora es diferente, ¿no? El premio DAFO, por ejemplo. Antes era Conacine. Entonces, no es que existían unas élites, no necesariamente, pero siempre ganaban los mismos. Entonces, claro, ante gente nueva, artistas que quieren crear cosas nuevas, ¿qué cosa es lo que se hace? ¿O qué cosas se puede hacer? Y no solamente aquí en Perú, sino ¿qué hace frente a un conglomerado? Porque finalmente es una sistematización de producir, distribuir y exhibir y financiar películas. ¿Qué hace frente a un conglomerado de productoras internacionales? Entonces... no solamente Perú, sino, es más, ¿qué haces también contra las propias productoras francesas, ¿no? Que también de alguna manera tienen... Bueno, ante eso justamente lo que pasó es que usaron la internet, un medio también sistematizado,
para crear nuevas cosas. O sea, no necesariamente quizás antimedia, pero sí es algo antagónico. Pero en ese transcurso, pues los creadores que se vuelven prosumidores de alguna manera, o sea, se vuelven también los propios productores, que es como se hace alguien que recién comienza, ¿no? Un director consolidado, pues tiene una productora, tiene gente que está detrás, pero alguien que recién quiere comenzar, pues empieza como todo, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué hace frente a esto? Se dieron cuenta que en Internet existían plataformas tipo crowdfunding, que es desde el lado financiero, pero también desde la distribuidora, cómo vas a empezar cómo empiezas a hacer una película, o financiar una película, de repente hay un espacio para co-creación, ¿no? Pero te vas dando cuenta que también necesitas herramientas de mercado para crear este antimedio. Entonces, no es que necesariamente quizás se vuelva como el fracaso, pero es que finalmente se vuelve un conglomerado de todo otra vez. O sea, vas haciendo, igual sigue siendo antimedio, por ejemplo, lo que les comentaba cuando vine, ¿no? Netflix empezó así, como una contracorriente. Es más, apareció con todas las ondas de Smoke Cats, que es, por ejemplo, Kevin Smith, que es un antihéroe, por así decirlo, o anticuerpo hollywoodense, que también empezó a ser su distribuidora de música 2.0. Entonces, contra todas estas músicas Sony, que sí. Pero finalmente también se vuelve parte de una sistematización, porque la gente dice, esto es lo novedoso. Entonces Netflix también con su onda, que venía como contracorriente, finalmente ahora ha sido auspiciado por los Oscars, ¿no? Entonces, claro, es más, una película producida por Netflix, una plataforma, se vuelve a insertar dentro de una sistematización y se vuelve parte de la sistematización. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que no pueden luchar. Hubo un tiempo que querían luchar contra eso, o sea, no solamente contra Internet, la ley SOPA y estas cosas, sino se dieron cuenta que también tenían que luchar contra estas plataformas, en Cannes, que ninguna película producida en Netflix podía producirse en Cannes y así sucesivamente, pero no les queda más remedio que usarlas para incluso con las distribuidoras. Las distribuidoras aún hay recelo porque es ahí donde se gana más dinero, o sea, en los cines, o sea, tú estrenas, no sé, Uña y Pacho, cualquier cosa que quieras ver, peruana, solamente el creador se lleva un 1% del 100%, ¿no? Se lleva el alcalde, primero la municipalidad, la productora y la distribuidora se lleva un paquetón más grande. Entonces, ahí es donde se gana más dinero. Entonces, claro, ahí todavía siguen habiendo controles, pero frente a eso hay más sistematizaciones. No solamente en Netflix, hay Filmin, hay otras productoras, otras plataformas también, ¿no? Entonces no sé si necesariamente, o sea, sí se volvería como que, no un fracaso, más bien yo le diría como que es absorbida un poco, ¿no? Ese concepto. Pero claro, ahí yo me refería, claro, a los antimedios. Tú has dado dos versiones, digamos, propuestas de antimedios, ¿no? La que yo estaba dando era, hay medios que quieren ser totalmente antagónicos, ¿no? Y ser y tú estás diciendo, claro, pero no es la única posibilidad de los antimedios, hay otra, que es antimedios que buscan surfear la ola, que no quieren decir, no, yo estoy en contra totalmente de lo que tú dices. Por ejemplo, la izquierda utiliza antimedios antiguos, o sea, tú ves a la izquierda, un meeting de izquierda utiliza antimedios de peruana, utiliza antimedios como, pucha, el megáfono, pucha, la voz en la protesta, que son antimedios totalmente antagónicos al sistema capital. O sea, tú ves a Podemos en España no hace eso, ¿no? Claro. Ahora, claro, hay otra clase de antimedios que son, como lo que tú has dicho, los que se suben en la ola de la aceleración y tratan de buscar lugares potenciales en un ambiente. Fugas del ambiente que sean de antiambientes, ¿no? Fugas de antiambientes. Lo que decías aquí en Rizoma, por ejemplo, lo que dice la línea de fuga. Sí. Que tiene, o sea, yo creo que tiene más que ver con eso, me parece, un poco, o sea, con la multiplicidad, la conexión, esto me parece. A mí lo que me parece loco de algunas productoras que para empezar a recaudar cierta rentabilidad,
O sea, más que rentabilidad es encontrar otros ingresos más que financiamiento, es por ejemplo hacer ciertos mini proyectos digitales, tipo videoseries, cosas chiquititas, algo así que de la nada es low cost o se le hacen, pero ya generan una audiencia, entonces como que alguien ficha eso y le sirve para su reel, entonces ellos ya pueden empezar a cambiar un poco las reglas del juego, porque a veces es como que, o sea, no sé, yo he visto que en otros países hay gente como que los que ya empiezan a desarrollar sus productoras ahora lo que hacen es tener cosas que digitalmente van a hacer un boom para que las otras empresas ya quieran trabajar en sus ideas y ya no tengan que estar sujetos a ellos. Pero, pero eso es un tema de aprovechar también la tecnología, porque para acá yo siento que, o sea, son muy pocas las agencias, no solo de publicidad, sino de organizaciones que velan por la reputación y todo eso que se puede aprovechar para empezar a ganar valor y con eso ir capitalizándose. Acá en el Perú es como que, pucha, es como que aún son muy pocas las productoras que hacen contenido, claro. En paralelo, lo que yo he visto, por ejemplo, ese programa de Luciano Massetti, por ejemplo, que se llama Viaje y Prueba, en un momento él lo hacía, en un momento se alió con alguien que se llama La Chita Films, algo con Films, que son quienes les ayudan con la parte audiovisual, y esos patas, estoy seguro que simplemente eran una productora que dijeron, oye, voy a apalancarme de él para tener valor y capitalizarme. Entonces, justamente esa es una manera de, no es que hagas un antimedio, pero de alguna manera has intuido por cómo va la idea de aprovechar algo, un espacio que no te daban, ¿no? Los antimedios son fuentes de seducción marketera, ¿no? O sea, son muy fuertes, son muy seductores para ampliar más zonas de marketing. Por ejemplo, ¿no? eso del transmedia, estas cosas que antes existía ya, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchos cineastas, entre comillas, independientes, ya lo estaban empezando a hacer, solamente que ahora, es más, ahora hablan ya de transmedia marketero, ¿no? Porque finalmente hablan que, no, el transmedia empezó del marketing, lo que antes llamábamos 360 grados, pero eso no es transmedia, pues el transmedia tiene un guión que tiene que pensarse antes, para contar mundo, justamente lo que dice de Luz, o sea, es como que, no sé, vamos a pronunciar. Bueno, un poco es como en base a o sea, en base a las cosas múltiples se empiezan a agregar más cosas ahí. ¿Y es en base a la multiplicidad de puntos de subjetividad? Sí, claro. O sea, lo que dice Deleuze es algo que, por ejemplo, hay bastantes personas que escriben sobre este concepto de rizoma, que está emparentado con la transmedia, que está emparentado con la... Y precisamente es la capacidad que tiene, porque el rizoma es esta parte, las raicillas que crecen debajo del árbol, ¿no? Las raíces que se extienden bajo la tierra son imperceptibles, son antimedios en suma, ¿no? Y él pone 7 características, las 2 primeras son que se conecta y es heterogéneo, es como la transmedia, ¿no? O sea, agarra bastantes medios de diferente heterogeneidad y los conecta, ¿no? Y hasta ahí todo bien y decimos, vaya. Pero, digamos, en la época que Deleuze escribió eso en los 80, era más potencial hablar de eso. Pero ahora hubiéramos ido y aguanta. Pero el monopolio y la hegemonía es conectada y heterogénea. O sea, cuando la gente habla de lo no es electronal, habla de la conexión, la interconexión. Lo fracturado. Claro, pero la interconexión pero son los movimientos de capital. O sea, el movimiento de capital es heterogéneo y conectado, ¿no? Y él dice, bueno, también hay otra característica, ¿no? La otra característica es que no la tengo, no me acuerdo. La tercera característica... La ruptura es así. Es la cuarta, ¿se acuerda? Sí. La tercera característica dice que... Multiplicidad, ¿no? El rizoma, todo ecosistema, todo antimedio, es múltiple. Ya, sí, múltiple. Entonces, heterogéneo, se conecta y es múltiple. Sí, que paja. En los 80 tú decías que paja. Pero ahora dices... Sí, es como que todavía... La madre, pero también... O sea, novedoso, claro, ¿no? Por eso que ahora hablan de otras narrativas. ¿No? Otras narrativas, porque ya el concepto de transmedia se ha manoseado mucho. Sí. Entonces ya hablan de otras narrativas o hablan de la realidad. Y es bien interesante porque acá también habla de la tridimensionalidad. Ya. ¿Cómo se llama? La realidad... O sea, el campo de subjetividad que se vendría a ser el autor y la representación, pues, pero no necesariamente, justamente lo que hacen ahora están, por ejemplo, nuevos artistas lo que plantean es usar la realidad virtual pero para crear otros significantes, ¿no? Entonces, y ya la realidad no es realidad, o sea, una película de ficción no necesariamente tendría que ser una película de ficción, podría ser una realidad no típica, basada en la realidad, sino que se juntan las dos cosas y te pueden dar con
pueden estar grabando una persona real, pues el personaje, que está actuando su vida tal cual, o sea, el personaje es el Como personaje tal Bandersnatch, cual. así. Claro, eso, por ejemplo, es nuevas narrativas, ¿no? Sí. Pero que Netflix ya lo ha usado para lo que te comentaba la vez pasada, que es como que súper consumista, pero esto ya lo han hecho años atrás. Incluso si hablamos no necesariamente de narrativas, si hablamos desde la educación, lo que le decía a Eduardo antes, este autor, ay, se me fue el nombre, es un psicólogo de niños, no. Piaget, lo que dice a Piaget. Jean Piaget es Jean grande, Piaget tío. hablaba también de significados, los símbolos del niño, ¿no? Entonces se empezaba a crear un propio lenguaje que sería una técnica desde el punto de vista de aquí, o sea, no necesariamente es una técnica, sí, pero también te he creado signos, lenguaje, que es como ahora se crean las narrativas digitales. Es lo mismo. En realidad, eso que dices, hay Jordan Peterson, que es un huevón que Adrián y ella lo adora. Este Jordan Peterson en un momento habla sobre el sentido. Tiene un libro que se llama Maps of Meaning, donde en un primer momento habla sobre la diferencia entre la perspectiva simbólica que tenía Piaget con otro tipo de personas que tenían otra percepción del hombre. No solo Piaget sobre los niños, sino del ser, man. Sí, del ser. Entonces es súper profunda. Entonces cuando habla un poco sobre él, cómo su corriente de pensamiento va por esa onda, más que toda la gente tipo Sartre y esta gente así más de latigarse por sí solos, es más vitalista, más nichana. Claro. Entonces, por eso el One de Gran también le vacila, porque el One, todos sus podcasts los escuchas en Spotify, y el uno creo que es el que habla un poco sobre eso, maña, porque justamente mira. eso que acabas de mencionar es importante porque tiene también una connotación de sentido y significado. Entonces, por eso el libro también se llama Maps of Meaning. No lo he terminado, no he llegado a la mitad, pero me acuerdo de eso, y ahora que lo mencionas, me parece súper importante. Pero lo del signo de Piaget no entendí. Lo que pasa es que Piaget habla, por ejemplo, o sea, lo que todos hablamos, ¿no? Y no solamente los niños, sino adolescentes, o sea, cuando enseñamos, tú estás hablando de algo y quieres que te resuelvan algo, pero la gente, los niños o qué sé yo, están pensando en otras cosas. Los niños, sobre todo, están pensando en símbolos, o sea, tú le estás hablando en cosas y él está pensando en la raya, el árbol. Yo tengo un ejemplo que es, por ejemplo, cuando los niños juegan. Un juego como, imagínate que policías y ladrones o una cosa así. Claro, entonces, son imágenes. O sea, un niño juega con una imagen de los buenos y malos, pero mediante esa imagen está aprendiendo el valor de las diferencias, de la confianza. Lúdica, es una metáfora de la realidad. Claro. Entonces el niño va aprendiendo mediante metáforas de juegos. ¿Me entiendes? Entonces es importante que esos juegos tengan esa tensión porque van formándote una versión de la realidad mucho más clara a que te vendan una realidad los medios que es de recontra Fisher Price. Claro. Manjas. Entonces la manera lúdica de la vida real, de tener interacción humana, es súper importante y es una mejor manera de enseñar que otras formas que te dicen piensa así, piensa así, sino que hay una mejor manera de enseñar el sentido que es mediante estas imágenes. Así que el Bon también está bien metido en mitología de tipo cristiana, cosas así mediante diferentes signos, pero más o menos por ahí va, ¿no? Que los niños pueden aprender, y de hecho no solo los niños, nosotros también deberíamos seguir aprendiendo mediante imágenes. Luego también cita la religión cristiana, que por ejemplo ellos sabían que no podías contarle el mismo mensaje a diferentes públicos, diferentes personas, porque todos tenían diferentes formas de Claro, ver. Jesús era un fan, ¿no? Entonces las parábolas, las imágenes son formas en las que ellos encontraron formas de trascender justamente los medios. Entonces ahí es donde se mete el punto de los antimedios antiguos, que eran los poemas, las pinturas, mañas, porque son formas de percibir el sentido mediante antimedios, pero ellos ya la tenían clara. Nosotros como que hemos entrado en un proceso de recuperar ese sentido ahora que tenemos el poder de nuevo con esto, mañas. Maimon era... ¿Vamos a cerrar un toque ahí? Sí. Un filósofo Maimon que también habla... ¿Cierra la ventana? Sí. Sobre esta figura de la imagen, pero no en el mundo precristiano sería, ¿no? En el mundo cristiano hay una lucha iconoclastra, ¿no? O sea, hay una lucha contra los íconos. En el mundo precristiano hay en cambio este rescate de los gnósticos, de las imágenes, porque ellos creían que las imágenes eran expresión divina. Claro, los gnósticos, que son los precristianos, ellos creían que la metáfora, le llaman
el mito cósmico divino, Sí. que es la de los 12 apóstoles, ¿no? De hecho, acá tengo mis apuntes de eso, donde cada apóstol significa algo. Y de hecho, Judas Iscariote, en realidad, Judas, el que traiciona, en realidad es el más importante, porque como todo es una metáfora, él representa nuestra psicología. Claro. Y como nosotros tendíamos siempre a traicionarnos, Claro. él era la metáfora de justamente de lo más importante, ¿no? Pues son los gnósticos. Y sí, pues estos tipos, ahora que me pongo a pensar, tenían otras maneras de enseñar las cosas. Y ahí es donde entra todo esto, pues, ¿no? O sea, eran antimedios que captaron cierto grupo de personas, unos mediante la oralidad, otros mediante la pintura, pero hoy por hoy la mayoría de personas no han comprendido que es un antimedio y ahora cada vez se está evidenciando que hay gente que no necesita saber tanto, simplemente lo intuye. Claro. Y eso sí se ha masificado de alguna manera. Antes es como que, ponte, solo había un Jesús, pues, ¿no? O sea, y bueno, y un Mahoma, pero ahora se ha podido aumentar, creo, la posibilidad. O sea, hasta ahorita me están dando tres opciones de antimedio. El primero es la oposición total, que es un antimedio total, que generalmente es el que es tragado o succionado. El segundo es el que cursa la ola, ¿no? Es el antimedio que es capaz de utilizar, y ese es el que me parece más interesante, ¿no? Que es los antimedios de los que habla el aceleracionismo, ¿no? Dicen, bueno, si el mercado se está moviendo ágilmente, nosotros también vamos a hacerlo ágilmente y a un nivel incluso mucho más intenso, ¿no? Lo usas para romper. Lo usas para ir más rápido que lo rápido. Por ejemplo, es lo que dice Deleuze, ¿no? En el principio 4 dice, bueno, sí, pero lo que diferencia al sistema de conexiones capitalistas actuales y a esto que yo digo, el antiambiente o el rizoma, es la ruptura significante, porque en cualquiera de los puntos de la raicilla tú no sabes a dónde va a ir. Va a haber un punto de quiebre que no significa nada, que no tiende hacia algo, pero que va a ser disruptivo y que va a permitir una huida, un escape, pero un escape sin cesar, dice. Porque el escape del capitalismo ancla, ¿no? Ay, me voy de viaje, hay que escapar. ¿A dónde? A un punto. O sea, me voy a un punto. Ay, no, quiero renegar de la carne. ¿Y a dónde te vas? Al otro punto, vegano. O sea, hay anclajes y de eso se nutre el capital para succionar a valor abstracto. Por ejemplo, esto que viaja, o sea, hubo tiempo, pero ya no es un tiempo, sí. Como que todo, o sea, como que decías, McLuhan, hablen de mí. No, agarraba, por ejemplo, decías como que admirabas al que realmente era nómade. Agarraba su mochila y se iba a viajar por el mundo. Sí, que un tiempo lo fue. Y ahora es como que todos viajan, todos suben su Instagram, todos. Y ahí, ¿cómo se llama en Instagram? Las millas pero viajeras. Las millas pero viajeras. Que también fue un buen, o sea, en su tiempo como disruptivo y de pronto ya hay mucha gente. Ya se absorbieron. Siempre terminan siendo absorbidos, ¿no? Claro, pero ahí la pregunta es, o sea, el fin de un antimedio es tener un telos, o sea, tener un fin último, es apuntar hacia algo. Pero dice que no tiene ni inicio ni fin. Claro. Acá, ¿no? La copia. Claro, duran lo que les permite durar el sesgo del medio, creo yo, ¿no? O sea, por ejemplo, el fin es parte del camino. No, claro, o sea, eso es bien aristotélico, ¿no? Porque diríamos, claro, o sea, siempre todo apunta hacia un fin y si no lo concreta, entonces no sirve para nada. Cuando medimos la revolución del 68 o cuantas otras, decimos, bueno, ¿qué logró la revolución del 68? Nada, entonces no valió de nada. Pero es que acaso el fin, me han preguntado, ¿el acaso del fin de un antimedio, un antiambiente es concretar algo? O tal vez es ser disruptivo frente a algo. No tiene propiamente un fin, sino más bien él es un fin en sí mismo, ¿no? En el sentido en que su único fin es ser disruptivo, significante y permitir ser más acelerar más el proceso y hacer visible más intervalos que están ocurriendo. Cuando yo pongo la revolución del 68 y lo pondero en torno a qué logró, entonces no entendí nada de la revolución del 68. Cuando yo pondero, por ejemplo, digo, bueno, pero al fin y al cabo, por ejemplo, la informalidad de un tiempo ya hoy día fue potencial, pero hoy día fue tragado. Pero eso no quita que haya tenido un carácter potencial, ¿no? No quita tampoco que en un momento los nómades hayan tenido un carácter potencial, ¿no? Que lograron algo, ¿qué se logró, ¿no? Entonces, no sé, para mí me parece que los antimedios no apuntan hacia nada, sino a acelerar más el proceso, ¿no? Subirse a la hora del capital implica eso. Creo que sí, o sea, eso es importante porque por lo general, a ver,
cuando entra, volviendo al tema del Bitcoin y esta vaina, toda la gente, en realidad, a nadie le preocupaba, o sea, esperar una semana, un mes, o sea, es como que ya estabas acostumbrado a eso. Y obviamente todo el mundo simplemente estaba a la expectativa de que alguien acelere ese tipo de procesos. Pero nunca hubo, pues, porque siempre deben haber hecho como que frenos para que no haya ninguna empresa, porque PayPal de alguna manera hizo eso, pero para que salga en PayPal pasó mucho. Hasta que, o sea, empezaron a haber rupturas hasta que ellos simplemente han acelerado el proceso, tanto así porque han tenido que ellos crear su propia moneda para proveer el diferencial clave de este tipo de recursos. Entonces ha acelerado el proceso de ellos, como también en algún momento lo fue, otro ejemplo que de aceleración. Por ejemplo, a mí me parece que Netflix aceleró un proceso que, o sea, por ejemplo, tenías un sistema bien definido de distribución y consumo de películas y productos audiovisuales. Y lo que hizo Netflix fue acelerar lo que ya está en Blockbuster. O sea, en Blockbuster había una renta sobre películas, pero que lo aceleraron más. O sea, es el mismo proceso, pero más acelerado. Ya sé. Claro. Por ejemplo, ¿sabes qué proceso aceleraron? El proceso de que, por ejemplo, HBO, Fox tengan que de alguna manera tener contenido constante, cambiar su lógica de distribución de contenido, que en realidad fue su modelo de negocio. ¿Me entiendes? Entonces lo que hicieron fue acelerar un poco el proceso de la industria de entretenimiento audiovisual, si se puede decir. Eso es lo que yo dije cuando hablé sobre que Netflix reorganizó toda la industria de entretenimiento que estaba en base a horarios lineales. Tú antes querías ver tu serie y tenías que esperarte lunes a las 7 de la noche, toda semana, a estar ahí pendiente de tu serie favorita sin tratar de perderte ningún capítulo. Sí. ¿No? Entonces llegó Netflix y mandó todo eso al tacho y lo reorganizó de tal manera como a ti te dé la gana, ¿no? Tú ves tus horarios, tú te haces tu maratón de la serie que quieras o no, o te ves 3 capítulos y ahí nunca más vuelves a ver. Sí. Que es lo que me pasa a mí. Sí, es tratar de llevar un sistema. Y no solamente Netflix, perdón, pero no es que no solamente Netflix, como dice él, aceleró el proceso que incluso, como decir, empujó a otras empresas a que hagan lo mismo, ¿no? Si bien Netflix fue uno de los primeros, Fox también sacó su plataforma digital, Disney va a sacar su plataforma digital, DC Universe va a sacar su plataforma digital, etcétera, etcétera. A ver, miles de plataformas más hasta tal punto en el que esta intensidad empieza a bajar y la gente ya no sepa qué consumir. O sea, ya todo se va a ir de Netflix. Las películas de Disney se van a ir de Netflix, van a su plataforma digital. Las películas de Fox se van a ir a su propia plataforma digital. Entonces la gente ya no va a encontrar todo en un solo sitio y va a decir, uy, chicha, ¿y ahora qué? Porque justo Steven Shaviro, que es un teórico aceleracionista, habla de lo mismo pero en la música, pero dice algo interesante. Claro, en la música en los 90s había toda esta protesta estética contra registros de mercado que querían pues canciones cantadas por humanos, coros para que tú puedas cantar y sean estandarizados, y un ritmo lento pues. Entonces él habla del dance, que es una cosa así, ¿no? El jungle music, que es un beat rápido que permite que no hay voz humana incluso, que es poshumano, como lo dice Nick Land, que es otro aceleracionista, y es full beat rápido como la electrónica, el dance, la electrónica o el drum and bass, ¿no? Sí. Que creo que sean o sea, ¿no? Y en los 90s era bien acelerado el tema. O sea, esta vaina es... Sí, estaba... Ahora, pero él dice algo interesante. Dice, claro, en los 90 toda la gente quería acelerar. Y también, bueno, en el metal hay... No, empiezan a salir estos tipos géneros grindcore, ya las cosas que son más tipo... Sí, por ejemplo, en el metal, ¿cómo podían acelerar la vaina? Era, bueno, hacer canciones lo más rápidas y más cortas posible para que no fueran parte del sistema de distribución mercantil. Entonces tenías canciones como esta, por ejemplo, ¿no? O los que se así de rápida. Así de corta. Y nada más. Esa era la canción, ¿no? Otra vez. Nada más. Esa es la canción. Eso es todo. O sea, tú tienes una figura de acelerar el proceso porque era competitivo, acelerar más que el propio sistema mercantilizado. Y un momento fue un antiambiente y fue un prolijo, muy aceptado. Pero Shapiro justo dice, bueno, pero si miramos hoy día qué ha pasado,
el beat se ha ralentizado en la electrónica, o sea, se prioriza más el house, ¿no? La figura de un beat más ralentizado, y parece ser que lo acelerado ya forma parte de una nostalgia noventera, ¿no? Acelerar, ¿se acuerdan de Sabrina? Los colores intensos, ahora como que todos los colores son más opacos, ¿no? Pausados. Bueno. La calma, ¿no? Esa ha formado parte un poco de la estética, ¿no? Entonces él dice, entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Ser más calmados que los calmados? ¿No? En el sentido de la música, ¿no? Musicalmente ha habido lugares de antiambiente musicales que son silencios. Que son silencios, ¿no? Son silencios. Pero ahora, justamente de lo que estás hablando, va a haber algo en Fundación Telefónica para crear ambientes nuevos. O sea, hay un grupo, no me acuerdo ahorita el nombre, que solamente hacen como que... O sea, tocan cualquier cosa y se graba, o hay un silencio de 10 minutos, y es como que esos son... Hay un pianista famoso que en los 60s tenía una canción, se llama 4:55, John que Cage. es lo que dura la canción. Pero claro, John Cage, que es el silencio, ¿no? Durante un tiempo pues extenso está en sus canciones, pero no fue en los 60. No, ¿en qué año fue eso? Sí, fue desde por ahí, sí, 70. O sea, el tipo, sí, pero el tipo hay una página de John Cage que es como que vas creando números también. Es interactivo. No sé, o sea, si lo buscas, fácil. Ya fue absorbido. No sé si será absorbido, pero era... Es más que todo, es que lo que pasa es que también hacen los conceptos, ¿no? Que muchos también de los artistas, y también lo de ese acá, el de Rizoma, es que también habla mucho de los conceptos, ¿no? Y los artistas trabajan mucho con conceptos, con mundos, ¿no? Con mundos. Entonces, claro, es como que sí, es que lo hacen inconscientemente los antimedios. O sea, porque un artista de alguna manera, y también lo decía McLuhan, ¿no? Es como que ve un poco más de allá afuera. Sí, solo que justamente, o sea, eso es lo paja, pero el punto es, ponte, como un artista hoy necesita de la tecnología, por ejemplo, para ir más allá de ese concepto, porque para mí, a fin de cuentas, como más allá de un artista, alguien que utiliza lo digital, lo que está creando es un antiambiente, y lo que hoy vendría a ser lo relevante es cómo cada persona entiende ese concepto para crear en ese proceso algo que acelere de alguna manera algo, ya sea en la música, en el arte, en la política, o sea, de alguna manera eso que ya no es un producto sino que es un antiambiente, siempre va de alguna manera a darle ese impulso, pero de alguna manera va a tener un proceso de acumulación, que es lo que tú también hablas, Mañez, porque por ejemplo con la electrónica, o sea, tuvo todo ese momento rápido y ahí ya llegó un punto en el que al capitalismo no es que se apropió de ellos, pero también hubieron personas que siempre intentaron por ser independientes, pero ya es como que hoy por hoy, después de 20 años, o sea, no sé, pues ya todo, la electrónica ya no es como que lo que fue en un momento, ahora es como que hay diferentes cosas, tanto así que justamente ya dejó de un proceso de acumulación que supongo que ahora estamos entrando a otras cosas más musicales, que paradójicamente empezaron a hacerse más pequeñita, ¿me entiendes? Fracturarse, pero más allá de eso, ahí es donde hubo el proceso de aceleración, así como en el entretenimiento, ¿no? O sea, Netflix ya llegó a un punto de acumulación donde a uno dice, puta, todo lo que me enseña de que les puede gustar, los seminarios ya no me interesa tanto, ¿no? Claro. Como que ya pasó un toque la moda. Claro. Entonces, yo creo que lo relevante de estos antimedios es que siempre tienen que ser contrastes, porque, no sé, yo creo que el capital es un proceso así, ¿no? Entonces, más que, cambiarlo, destruirlo, lo que pasa es que alguien lo acelera para que haga que el beneficio sea mayor. Claro. Se acumula y ahí de nuevo, puede acumularse, incluso decaer, incluso decaer. Algo hasta donde aguanta. Es como lo que yo dije la semana pasada sobre esto de la moda y la música, ¿no? La música de moda que cada cierto tiempo decae, ¿no? En los 80s era el techno, en los 90s era el rock. Claro. Y cuando te dije que cuando empecé a hablar sobre el reggaetón... O el grunge, ¿no? En los 90. O el grunge en los 90. Bueno, dependiendo de la zona. ¿no? Ahora, por ejemplo, acá en Latinoamérica, del reggaetón a partir de 2000, ¿no? Y cómo es que no decae. O sea, en cierto punto, por lógica, debió haber decaído en 2010 para dar paso a algún nuevo tipo de género. Pero no decae, o sea, sigue estando vigente, como vimos por ejemplo en la experiencia de... Yo creo que ahí entra un ejemplo chévere con la salsa, y ponte estos covers de salsa, de canciones románticas que las hacen salsa, y para los salseros ha sido el declive ya de salsa. O sea, si bien eso es un punto, yo creo que va a acelerar el proceso
¿me entiendes? De que la gente quiera de nuevo hacer un revival de la salsa, Claro. ¿me entiendes? Pero porque ya la gente ya se dio cuenta que ese proceso de acumulación ya llegó a un punto crítico, que ahorita que la gente quiera volver a hacer salsa al mango va a tener que necesariamente hacer un proceso de agarrarse el capital e impulsarse de nuevo, ¿me entiendes? Claro, Pero claro. porque, o sea, no solo en la música, ¿no? Probablemente quizá en el cine también, o en la literatura, o en cualquier tema, ¿no? Claro, claro. Porque dice justo Benjamin Noyes, si no existe una estética central de la aceleración, debemos entonces rastrear, encontrar o construir el fugaz nuevo momento de energías propulsoras que aún restan. En su artículo, tratando de decir lo mismo, ¿no? Decir que no solamente se trata de acelerar al punto en que esto se vuelva a convertir en algo... O sea, el miedo es, aceleramos, pero esto igual va a caer en algo totalmente domesticado por el capital. Sino es el hecho mismo, la acción misma de acelerar algo, lo que hace revolucionario un antimedio, ¿no? Sí. Esa es una figura súper interesante, ¿no? No solamente es hacer un antimedio, se cree, de la oposición total, sino de qué tanto estamos acelerando más incluso que la fuga misma de mercantilizable, ¿no? Como Facebook en su momento incluso, Claro. pues, ¿no? O sea, o Sí. Google, o sea, es que, no sé, para mí Google siempre ha encontrado un punto medio, pero ya, o sea, llegó, no sé, ha sido tanto lo que ha podido, pero ahora necesariamente tiene que... enciclopedia, ¿no? Claro, o sea, son cosas disruptivas, pero hoy que haya sido, o sea, ese es el punto de donde Sí. el Estado entra como que en un rol. Ahí creo que ahí se le doy la razón un poco a la gente más izquierda, ¿entiendes? De que ellos han tenido que estar sujetos a ciertas entidades mucho más grandes que ellos, Sí. porque de verdad, o sea, Sí, está no descontrolado. sé, o sea, tienen Sí. que sí o sí trabajar con Sí. la CIA, ¿me entiendes? Entonces, Sí. simplemente, o sea, no está mal, simplemente es como que llegan a un punto en el que siempre van a chocar Claro. en ese punto, pero nadie está ingrato con Google, es más, todos estamos súper agradecidos por más que algunos los cuestionen por esas cosas, creo que sin ellos no se hubiera acelerado tanto el proceso de comunicación. Claro, pero claro, Google es el dueño del 10% de internet del mundo. ¿no? Sí, Y, claro. Incluso del cableado del mundo. Sí. ¿no? Un antimedio tiende también a ser un ambiente muy despótico, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me parece súper despótico esto. Bueno, un antimedio fue el tema de, bueno, hay que hacer una crítica contra el consumo de carne, bueno, está bien, pero después se volvió una práctica despótica snob, ¿no? Soy vegano, ¿no? Claro, y tú si no, mueres. Si no, Yo soy muérete. bueno, tú eres Claro, malo. más Entonces, importante que realmente hay ser una- vegano es mecharme por Facebook por Sí. la importancia de ser vegano, Sí, más sí, que yo sí, serlo sí, per sí. se, ¿no? Sí. Uy, ahí nace toda la posverdad. Sí, sí. Claro. Por eso, Blaquitos a los Context y Ni Una Menos, y el caso del grupo feministas, me parece que todavía no son lo suficiente, o sea, son tan antimedios que todavía no son parte de la normalidad o mediática, o sea, no están tragados por los ambientes aún, todavía siguen siendo muy hirientes, ¿no? Incluso o sea, yo creo que al menos hasta ahora les ha costado un culo porque cuando hasta el mismo Beto Ortiz Sí. los quiso como que... Claro. Y yo conozco a o sea, a la chica que está ahí, ¿no? Ay. Entonces, o sea, no la conozco, simplemente la conocía antes de que ya salga eso. Y ya y tenía intuía que podía ser ella, pero ponte, me pareció malazo que el buen de Beto Ortiz, en vez de llamarla y decirle, voy a conversar, como que puso su cara, o sea, cualquier cosa dices, o sea, me parece pésimo, porque el ¿A buen cuál quiso... chica te refieres? ¿A Daniela? No sé cuánto. No recuerdo su nombre de la chica, te juro por mi ¿La vida, no del recuerdo. actor es el cómico o no? No, a la verdadera chica que creó la página. Ah, sí, Sí, le puso su rostro y todo eso, No. de verdad. Y me parece una falta de respeto total que haya hecho eso, ¿no? O sea, Sí. en realidad, o sea, puedes estar en contra de lo que quieres y por más que sea un animal, pero, o sea, públicamente estás poniendo un rostro, o sea, y eso fue un intento, Claro. como me entiendes, de querer Claro, insertarla claro, dentro de eso. Succionado. Pero al fin de punto es como Pero- que al día siguiente fue sí. una página más de la historia y la página Pero sigue genera funcionando. tanta beligerancia estas páginas Que- que todavía no están normalizadas. No han Si podido. estuvieran normalizadas seríamos, sí, sería lo políticamente correcto, pero no lo son todavía. En algunos, por ejemplo, el feminismo en algunos casos sí lo está haciendo, ¿no? Hay gente que está escribiendo sobre feminidad, está aprovechándose, ya vemos a Marvel y sus astucias, pero todavía hay otro registro donde no lo es totalmente anti Pero el medio, feminismo ¿no? también ha sido absorbido. Cierto feminismo, sí, Es cierto. que yo feminismo. creo que justo esa es la Cierto necesidad feminismo, sí. siempre de tratar de esforzarse. Ahora, Sí. Johnny, Hay un fame advertising, ¿no? Hay sí, una- o sea, la publicidad, todas estas Sí, cosas. sí, sí, hay cierto registro que... Lo pero creo que políticamente todavía- correcto, sí, además. Sí, lo políticamente correcto. Pero Los creo que premios Es son. que yo creo que esa necesidad de acelerar el proceso es parte justamente tiene el de- peligro, peligro, ¿no? Claro, de que justamente si no aceleras el proceso y te enfrascas en Es que en ese eso estado, falta. ¿me entiendes? Ahí es donde te come
el Ajá. sistema porque necesitas necesariamente acelerarlo para permanecer vivo. Justamente eso es lo que critica Andrew Cook, que es un filósofo que les critica a los aceleracionistas, le dice, bueno, tú estás acelerando, pero al final va a caer en una respuesta totalmente succionada por el capital. Entonces lo que hay que hacer es que tú te estás equivocando. Si tú quieres acelerar algo, no es para volver a caer, ni para vivir el momento, sino para hacerlo demasiado cruel como para cortar y cambiar totalmente un ambiente. Pero eso La tiene crueldad. sentido. Romper resistencia. Claro, la Soportes. crueldad es lo que nos falta. Vivimos en un mundo tan feliz y todo es muy feliz, todo bonito, que le falta un asunto cruel a la astucia del antimedio. Hay algo cruel en el antimedio. Hace unas semanas estuve hablando con Oscar, porque estábamos viendo el tema del artículo que iba a escribir. Y me comentó sobre Thomas Friedman, el que escribió los 10 fuerzas que aplanaron el mundo. Sí. Ya. Resulta que escribió un libro hace poco, el año pasado, si mal no me equivoco, que se llama Gracias por llegar tarde, que va con la onda aceleracionista. O sea, es como que es una vuelta de tuerca a todo lo que creía Friedman. Entonces, empieza a hablar sobre que estamos yendo muy rápido en los avances tecnológicos y todas esas cosas, pero lo que él plantea es bajar la velocidad. O sea, él hace el símil como que todo está girando en torno a un tornado. Y lo más sensato, según Friedman, es estar en el ojo de la tormenta. Claro, no, pero Pero ya, espérate. Lo que pasa es que estábamos conversando y yo le dije, y le solté el tema de los aceleracionistas. Pues dije, mira, está yendo por esta onda. Nada más que él, en lugar de querer acelerar y romper el límite, quiere frenar. En inverso, Quiere ir a la inversa, ¿no? Y yo le comento esto, le digo, mira, lo que pasa es que estos jóvenes están planteando esto así, asá. Menciona sobre que esto podría traer muchas consecuencias. Y justo con lo que acabas de decir me viene a la mente, no se me ocurrió decirle, pero la crueldad, ¿no? La crueldad es como que es necesaria. Sí. Es necesaria para romper el límite y hacer algo realmente. Claro, lo que hace Friedman, que es ingenuo. Lo de Friedman es tratar de ir, es como Concheiro, un filósofo mexicano, ¿no? Para tratar o Byung-Chul Han, ¿no? El mundo está yendo muy rápido, ¿qué hay que hacer? No, hay que ir a los bares donde está el silencio, la contemplación. Eso es lo que les decía, la primera opción del antimedio, fácilmente tragado, es hacer lo contrario a lo que hace el sistema, ¿no? Como si el sistema es malo y yo soy bueno porque hago lo contrario, soy lento. Pero ojo Pero que... eso es totalmente ingenuo en el sentido que está tragado, ¿no? No, pero mucho de lo, o sea, bueno, no sé si en publicidad, pero mucho de la narrativa, de esas nuevas narrativas justamente es parte de la contemplación. O sea, del antimedio, de cómo volcar, por ejemplo, estas narrativas interactivas o en documentales, por ejemplo, los dos web, los documentos web y estas cosas. Es como... de alguna manera usas la ludificación o los videojuegos, que es algo súper entretenimiento o acelerado, porque también es acelerado, quieres consumir todo en muchas plataformas, para contar algo súper contemplativo o de una ideología política, ¿no? Que justamente es de lo que lo que estoy haciendo, ¿no? El artículo que estoy escribiendo, y es disruptivo. Es disruptivo, pero no sé si necesariamente es cruel, pero sí tiene una ideología, o sea, es político. O sea, cruel en el sentido en que es capaz de quebrar algo establecido. Hay que ser... ¿Sin límites morales? Hay que ser cruel, o sea, bueno, lo que diría Nietzsche, que la moral es un resultado de una hegemonía. O sea, su genealogía ya va por otro lado. La figura de la crueldad viene más que todo la capacidad que tienes para no simplemente decir, aquí estoy yo y así lo aceleré, sino para quebrar una normalidad, ¿no? Y ahí me parece que ese es un camino, una condición sobre la aceleración que me parece sensata, ¿no? Entonces tenemos antimedios que van en contra total, que creo que son los más fácilmente tragables, ¿no? Como por ejemplo lo de Concheiro, ¿no? Que dice, bueno, hay que ir a un bar. No, pero en un caso en específico, por ejemplo, de ese tipo de antimedio. YouTube. Yo creo que YouTube porque primero apareció como un opuesto al entretenimiento tradicional, televisión, ¿no? Entonces, pero no, yo creo que aceleró, ¿no? Aceleró un proceso. YouTube, o sea... No sé si yo creo que hasta Netflix, cierto punto, sí aceleró, pero la televisión tradicional lo ve como su competencia directa. Ahora. Y ha caído también en las restricciones de lo políticamente correcto, pues.
Pero no es, o sea, no tiene, a lo que voy con el primer antimedio que es, dice, nace como un lugar que está totalmente en contra, o sea, no que acelera un proceso, sino que está totalmente en contra incluso de la aceleración y que busca la lentificación. Por ejemplo, el antiambiente del bar, que dice Byung-Chul Han. Aquí el antiambiente del bar porque es contrario al ambiente de la ciudad. Entonces, si me preguntas, la pregunta es, ¿qué antimedios son de ese tipo? Ni idea, pero supongo que podría ser la izquierda tradicional o algo así. La izquierda, sus antimedios tecnológicos del megáfono, ¿no? Incluso los antisignos que ellos tienen de pues son bien Micaela Bastidas, Tupac Amaru, ¿no? O sea, es como que el imperialismo. Las figuras antiguas, ¿no? Son antimedios dentro que... ¿Y por qué el chavismo, esto está maduro y todo, tiene, entre comillas, debería tener o tiene tanto de esto? Es un gran antiambiente, ¿no? Claro, es que ese es un antiambiente que no se quedó igual, porque no era una izquierda como las tradicionales, porque las tradicionales ni siquiera llegan al poder. Pero esa fue una que aceleró. Eso es un caso bien interesante, y es más, para un artículo, porque usa lo digital. Exacto. Sí. Entra en el segundo. O sea, ahora la televisión. es cruel, porque ellos sí son crueles. Claro. O sea, ha venido de la ayuda y pucha, lo ha quemado, dejó que pasara, lo ha quemado, crean mini historias. Sí. Es Y un ahí caso había bien un tema interesante. de Chávez con la televisión también, ¿no? O sea, la capacidad de tener... Y es bien dictatorial, además. Claro. Pero claro, esa forma de antiambiente no es un antiambiente rizoma que quiere conectar, sino quiere succionar hacia un centro, ¿no? Ahora sí, también Corea del Norte. Como Corea del Norte. Como Corea del Norte, ¿no? Cuando hablaba sobre esto que está centralizado en base a la figura de la monarquía, ¿no? Claro. Todo se relaciona. Si hiciéramos esta casa en Corea del Norte, todos los cuadros serían del monarca, claro. mirándonos directamente a la cara. Ahora, un medio en contra, otro que se sube a la esta. ¿Cuál es el tercero? Y el tercero es McLuhan, creo. O sea, a mí me parece interesante lo de McLuhan. McLuhan dice, sí, muy bien, acelerar y subirte. Claro. Pero yo creo, dice McLuhan, que el antimedio, su principal característica es que recupera algo, ¿no? Del pasado. Él está empecinado con algo del pasado regresa. Entonces él dice, no se trata de que te subes a lo nuevo, sino que en realidad siempre se trata de que algo regresa, como un huaico, dice. Pero entonces nosotros le decimos, aguanta, ¿cómo que recupera? No, quizás cambia la palabra, ¿no? No es recuperar, sino es repetir algo diferente. O sea, no me entiendas mal, creo yo que dice McLuhan. No se trata de hacer un libro de Marx o de Prada y decir, bueno, vamos a hacer la historia de... Porque nadie te hace caso. Sino se trata de poner a Prada aquí sentados con nosotros hablando de este tema. Eso es repetir en el sentido McLuhaniano. O sea, es traer algo del pasado, pero no para repetir o recuperar su momento, su historia, sino para hacerlo parte ciudadano de esta conversación. Entonces, eso me parece una forma de antimedio bien interesante porque los antimedios, por ejemplo, no sé, pues lo que dice Noyce, creo que era, sobre los pastiches, ¿no? El pastiche y el hardcore continuo en la música, pero la figura del pastiche como figura antigua que pasaba de moda, por ejemplo en el cine se ve bastante eso, en la música se ve bastante eso, figuras que se recuperan pero en una dimensión distinta, ¿no? Un ejemplo, no sé, la otra vez estaba escuchando un rap para hablar del rap que tenía la canción de fondo de ¿cómo se llama este pata? Julio Iglesias, ¿no? A mí se me acaba de ocurrir esa última canción de Daddy Yankee, que tiene la la canción de de The Officer de Snow. No. Informer. Informer. Claro. Sí, imagínate el coro de eso, pero con una letra cambiada por Daddy Yankee. Claro. Ya, eso es un ejemplo de cómo... Eso pasa mucho en la música. Claro, es un pastiche que regresa al presente, pero de una forma potencial, ¿no? Pero claro, aquí está esa técnica también está tomada, pues, por... Sí. Pero yo voy a las otras formas de antimedios que recuperan también, ¿no? Por ejemplo, esta puesta de moda de Godard otra vez, ¿no?
no sé, pues... Los tatuajes, digimatismo que yo te pasé la otra vez, esto, Ya. que recupera el suprematismo y lo vuelve con una tendencia digital. También. O sea, recupera la estética suprematista de Malevich Claro. Pero es y, lo que te y decía. la impregna como un estilo digital, ¿no? Claro, también podría ser eso, ¿no? Una recuperación. O sea, justamente Una lo de repetición. la producción de significados, que vendría a ser un notativo también, o sea, no sé, una puesta en escena, lo que hacen estos artistas plásticos, pero con visuales, ¿no? Que utilizan objetos que no necesariamente son proyecciones, o sea, es una instalación. Una instalación. No es el proyector, perdón, digital, sino otras variedades para crear proyecciones. Claro. Entonces, eso también es reutilización del objeto, pero cambiando el significado. Porque, por ejemplo, el retroproyector era para pasar diapositivas, para hablar sobre la Segunda Guerra Mundial y te aburrías y dormías en clase. Antiguamente, ¿no? Ya no hay. Es más, ese objeto es valioso en sí porque ya no hay. Pero cuando lo buscas, lo usas y lo vuelves a usar para crear, no sé, proyecciones así abstractas. Claro, ¿no? lo que Entonces, tú hiciste, de hecho, ¿no? Eso es justamente lo que es producción de significados, lo que decía McLuhan, y tiene que ver con un poco con la recuperación. Si no me equivoco, McLuhan usa el ejemplo del caballo cuando habla sobre la implementación del vehículo motorizado, cómo el caballo entra en desuso y luego se recupera con otro significado. Claro, hay que dejar de usar la palabra recuperación, sino repite. Ya repite los caballos y los carruajes impulsados por caballos, Claro. ¿no? Con otro significado para los matrimonios. Claro. Ya no es algo tan común, sino que tiene otra estética. Claro, incluso, claro, ahí para McLuhan es esa otra carácter del antimedio, ¿no? La capacidad que tiene, o sea, un antimedio aparece porque repite algo, ¿no? Eso es brutal, o sea, repetir, creemos que es repetir, no sé, pues yo te dibujo acá una A, y te dibujo una A, y una A, y tú me dices, ¿qué estoy haciendo? Repetir la misma, y tú dices, no, cada A es distinta. Entonces hay un concepto distinto, una diferencia en la repetición. La repetición es repetir una diferencia, o sea, es ser diferente. Cada repetición es diferente, y lo que hace McLuhan, creo, recuperación no creo que sea una buena palabra, sino repetición de lo diferente, ¿no? Entonces cuando aparece el pastiche, la figura del pastiche como un antimedio, me parece interesante. Se ve bastante en la música, ¿no? O sea, la figura de volver a tomar texturas antiguas y sumergirlas en espacios potenciales, ¿no? Que permitan conectarte con un pasado, pero potencial, ¿no? Eso me parece interesante. La capacidad del pastiche, el antimedio como pastiche. Entonces yo creo que es otra posibilidad de antimedio. Ahora lo veo bastante en la música, al menos. Pero es que no se repite, solamente o sea, lo que hacen estos, por ejemplo, artistas que usan el glitch, que le dicen, o estas cosas que utilizan bastante lo que es tecnología que absorbe las imágenes, ¿no? Tienen que ver un poco con, no necesariamente con la palabra apropiación, pero es como utilizas, no sé, este libro, esta gafa, este celular y todo lo mezclas y se crea algo nuevo. Sí. Pero solamente has usado los significados los has cambiado, nada más. Claro, ahora yo tenía sí una observación con respecto a eso, porque también habríamos que pensar que cada objeto tiene su programación en una red, ¿no? Tú lo sacas y lo pones acá, pero ya está cargando el celular, por ejemplo, carga una programación de transmitir información, de acumular dinero, etcétera, acumular información, data y qué sé yo. Si tú no lo desprogramas, si tú no lo intervienes como se debe, no puedes apropiarte del medio como tal. O sea, apropiarte implica primero descodificar, quitarle la programación original que tiene para darle una nueva, ¿no? Y ahí recién apropiarte de esa cosa, ¿no? Porque muchas veces nos apropiamos de algo y llevamos consigo su programación original, ¿no? Su codificación original. Yo sí le pongo el ejemplo a mis amigos estos que utilizan la pancarta Animaliza, ¿no? Utilizan la pancarta y proyectan ahí escenas de vallas publicitarias vacías. Ajá. Y proyectan escenas de Vladimiro dándole plata al
Luz Salgado, qué sé yo, no le dio plata, pero bueno, a Coqui, qué sé yo, ¿ya? Entonces, le proyectan esas escenas políticas de corruptela, ¿no? Pero después pasa la marcha y se apagan y se van. Entonces el punto es, claro, están usando el medio pancarta o el medio valla de la misma forma como el capital lo utiliza, o sea, para proyectar por breve tiempo publicidad. Entonces, ¿qué tanto has decodificado el medio? Si sigue siendo pasajero ese recuerdo. O sea, ¿qué tanto has involucrado una decodificación del medio como tal? Entonces hay que también pensar qué significa apropiarse de algo, ¿no? Para crear un antimedio, ¿no? Significa desprogramar, hacer al ambiente primero un antiambiente. Es una construcción. Claro, una construcción. En Maus, por ejemplo, en ensayos del Don, justo sí. con lo que está diciendo, él menciona sobre cómo al recibir, algunas tribus, al recibir regalos de un, por ejemplo, un animal, una oveja, estos sentían que la carga emocional del antiguo dueño todavía estaba ahí presente y tenían que golpearlo porque era su manera de desprogramarlo, ¿no? De desprogramarlo casi hasta la muerte, un poco brutal, pero desprogramarlo casi hasta la muerte. Qué buena esa. ¿No? Para poder recién apropiarse del animal, del regalo, ¿no? Qué buena esa. Del regalo. Y justamente en esa onda, me acuerdo que hace un tiempo te mandé un artículo sobre el Vaporwave, sobre esta estética Vaporwave, que lo relaciona mucho con el aceleracionismo, que es una onda estética tanto en arte como en música. En música en realidad no soy muy fan de él, pero su estética es bastante buena porque recupera tendencias de la década de los 80s, 90s, la recuperación del Windows 95 como algo artístico, la estatua de David glitcheada, por ejemplo, que es más o menos... Claro. ¿Cómo se llama? Más o menos así, de este estilo 80-90, claro, eso es... desprogramándolo para las ventanas, como una estética artística, ¿no? Y que también se suma a la música. Y el artículo ahorita no me acuerdo exactamente qué decía, pero lo ligaba bastante con el aceleracionismo. Volver a pasártelo, ¿no? En YouTube, ¿cómo se llama? Vaporwave. Ajá, sí. Eso sería un tema de recuperación o de repetición, ¿no? En el sentido marxiano, ¿no? O sea, el antimedio tiene un fuerte carácter de repetición de algo que ya se dio, ¿no? Claro, se ha valido de muchas cosas, de recursos que ya estaban para crear valor, ¿no? Entonces, más que algo nuevo, simplemente ha chapado, tipo... estos elementos de cierta cultura y los ha agregado, ponte, muchas de la música es una mezcla, ponte, o sea, unos vocales de jazz japonés, más un loop de una canción japonesa también, más un beat clásico y todo a una temporalidad de... el chiste es que para evitar... Todo es reciclado, ¿me entiendes? El chiste es que para evitar temas con copyright, justo lo que dije, el tema es para... cambia el tiempo. Entonces lo acelera más o lo lentea. Claro, porque no es repetir lo mismo. O sea, eso es recuperar. Eso es lo que te induce la palabra recuperación, sino repetirlo diferente. Creo que esa es la tercera variable del antimedio, o tercer tipo de antimedio. Mira, simplemente den una visualización a los thumbnails de los videos nomás. Qué paja. Vean los colores, más o menos los recursos que utilizan. Eso ha generado valor porque... no tendría sentido si la gente en realidad no reconocería este tipo de códigos y elementos que son de muchas personas. Entonces hoy esto ha tenido valor y de hecho ahora hay hasta bandas de que se dedican a eso, pero no es que o sea, eso es lo paja de que sea un antimedio diferente, sino que el valor se ha generado por diferentes cosas que ya estaban. O sea, no es que aceleró el proceso tanto, ni fue algo contrario, sino que simplemente generó valor con algo de valor que ya había, pero que simplemente estuvo ahí disperso. Que es otra forma. Lo chancaron hasta casi la muerte y le cambiaron el propósito, ¿no? Ahora, hay en estos antimedios y antimedios hay antisignos también. Entonces la izquierda, por ejemplo, peruana, no hace repite lo mismo. O sea, yo he visto marchas que agarran a Micaela Bastías, a Tupac Amaru, qué sé yo, y repiten ahí lo mismo. O sea, la historia, tienes que acordarte, la historia que no repiten a las figuras históricas de forma diferente. Y ese es el gran problema de las estéticas de la izquierda, ¿no? O sea,
la estética de la izquierda es básicamente repetir el indigenismo de Mariátegui, ¿no? Es así con su contexto, ¿no? Y tal cual a lo mismo, lo repito, de forma igual, recupero. Creo que no se entiende esta idea de hacer esto claro. con Mariátegui, ponte, ¿no? O sea, Sí. ponte, Ponte, lo que pasa, por ejemplo, con toda la gente fascista en Europa, tipo los que están así, estos utilizan diferentes recursos tipo audiovisuales y súper disruptivos, porque esos patas, o sea, a nivel propagandístico la gente se mueve a niveles Pero si los nazis abismales. también eran así, o sea, los Sí, nazis, claro, o ¿cómo sea, eran? ahí yo abarco tipo nazis y cualquier tipo de gente Sí, de la un poco propaganda, fanática. ¿no? Ellos, por ejemplo, los europeos más que todo, ¿qué hacían para no darte la ideología de libros y de cosas así? Puta, te mentían La una sátira. especie de, o sea, en un momento te abrían como que un video con algo de música de fondo y un par de imágenes y te explicaban algo súper raro, te hacían un podcast, o sea, simplemente encontraban nuevos medios de contarte lo mismo, Claro. pero la diferencia también entre alguien de izquierda y alguien fascista es que, puta, la mayoría de organizaciones tienes que ser disciplinado hasta con lo que lees. En varias, las que no son así es porque no son trascendentales, pero entonces el contenido que brindaban no solo tenía un buen formato, sino que de verdad no te contaban el mismo rollo que encontrabas poniendo en Wikipedia o lo que decía tu amigo de tu amigo, sino que, o sea, yo cuando me metí en esta guada, lo que más me interesó más que lo político fue cómo No, puta, no me digas. lo ensamblaban con lo esotérico y con Claro, otras cosas, claro. entonces ya era otra manera de hacer Es un interesante, antimedio sí, claro. diferente. O sea, y pese a que acá en Perú estaban Los súper un poco antimedios atrasados, fascistas. pero allá estaban en otro level. Entonces, eso era una convivencia diferente porque ya desde antes ellos utilizaban crowdsourcing. Claro, desde antes, sí, claro, ellos ya claro. tenían bandas tipo caletas que lo que hacían era mandar el mensaje sutil, ¿no? Entonces, o sea, ellos siempre han estado un poco como que chapando, resurgiendo reuniones en sus cosas bares. y trayendo las cosas nuevas, ¿no? Claro, claro. Entonces, eso es muy diferente a toda la gente emprendedora, celebracionista, man, ya. Claro, Pero sin embargo, claro, han generado sentido desde Claro. estos antimedios, man, ya. Claro. Sería un señor artículo esto de los antimedios fascistas, ¿no? O sea, tienen una capacidad, nosotros pensamos fascista, ¿no? Es anticuado. Es lo mismo que está haciendo, vuelvo a repetir, Chávez. Ah, sí, sí. Pero, Claro. O sea, claro, Chávez, por eso lo decía que él es un Claro, tipo de izquierda claro, que claro, nunca claro. fue considerado izquierda porque lo que él fue, o sea, por eso, o sea, la mayoría de comunicadores Es políticos dictatorial, ¿no? que, o sea, la mayoría de comunicadores políticos bravos han trabajado siempre con gente de izquierda porque son los únicos que les permiten hacer las cosas que no les permitiría otros que tienen una paradigma comunicacional muy determinado. Sí. En cambio, todos los regímenes de izquierda siempre han sido súper innovadores en ese sentido, pero no los tradicionales, sino, puta, mira, el de Podemos, man, ya, a su forma, el de Corea del Sur a su Podemos es un forma. caso perfecto de repetición, Ajá. ¿no? Sí, Acá sí, Venezuela sí, en su forma, pero por Sí, otro sí, lado sí, las sí, otras sí. tipo culturas políticas medio underground, que son las que yo he estado ahí y por las que he podido ver en tipo en Grecia, en España, así, son otro mundo, man, ya. Entonces, de ahí, ¿qué tanto la capacidad de repetir lo diferente que podría tener la filosofía en los sistemas educativos actuales, donde la gente está tan distraída? ¿Qué tanto poder de repetir lo diferente podría tener, no sé, estas disciplinas que se les achaca de ser muy antiguas? Por ejemplo, la filosofía, piensa en la filosofía, porque es mi vena. Como lo alt-right, por ejemplo, estos alt-right, ¿no? No sé si conoces este tipo de patas derechoides. Ya. Que tipo Adrián te puede contar más de esos mones. Puta, esos mones han utilizado los memes y todo eso. Y de hecho, uno de las jugadas tiene un video sobre cómo en realidad, o sea, toda la gente que hacía la chamba de Trump entendía que lo ideal era entender un poco. tiene que ver con Lo que hicieron fue aprovecharse todo el conocimiento académico para entender Sí. esto y lo pusieron en práctica. Y justamente lo que ellos empezaron a hacer fue diferentes recursos que a fin de cuentas lograron hacer que Trump ganara. Pero, o sea, no es que ganó hacer los memes, sino que ganó mío. porque replantearon la cultura, el paradigma comunicacional, ¿no? Hay un video de ahí, se los paso si quieren. Pero más o menos creo que, ponte, ahí ya encontramos un poco ejemplos y para Qué buen diferenciar ejemplo el tema claramente eso. del medio antimedio fascista, ¿verdad? O sea, es excelente, ¿no? Que es el lado más oscuro, el más darky, ¿no? O sea, claro, el de alt-right, por ejemplo, es el que más visualmente ahorita, por eso te digo que tienes a los estos, pero ahorita alt-right es el que hemos visto todos que ha ganado, incluso ahora en Lima, es como que no es, o sea, es como que la tendencia de toda la gente que no quiere ser fujimorista, pero tampoco quiere ser izquierda, se vuelve alt-right. Entonces es como que son así, toda esa gentita, tipo, a ver, que están así en contra de los progres, son medio pro-Trump y toda esa vaina, ¿no? Entonces, Pero si te das cuenta, es que esto es antes, o sea, el fascismo,
el nazismo, es también antes y cómo todo esto que ha funcionado ahora lo usa el sistema. O sea, Claro. es como la propaganda. El polo del Che, sí. Bueno, sí, el polo del Che ahora, ¿no? Pero, o sea, por ejemplo, en ¿cómo se llama? Hitler, o sea, suponiéndonos, para hacer la raza más superior, que se yo, hacía ciertos ángulos que ahora se usa para hacer un campeonato de fútbol cualquiera, Claro. ¿no? Un fútbol. Entonces es como, viene de un lenguaje audiovisual, que son signos también, desde toda esta propaganda nazi, que también lo usaron los fachos, los fashionistas, no, los fachos estos, también, y ahora lo usan, ¿no? Es como que ahora lo que es ese sistema, porque gracias a la publicidad que se hizo muy bien, o sea, puede ser muy cruel, pero lo supo usarlo esta propaganda nazi, ¿no? Pero ahora ya no podría ser un facho de antes, que fue lo que pasó con el grupo en el que yo estaba, man. O sea, yo medité y todos lo quitamos porque ellos no supieron innovar en antimedios, que es lo que se hace en otros países, ¿no? Puta, fue utilizar otros recursos. Acá ellos estaban muy metidos en la vaina de puta, hay que producir textos que justifiquen nuestra perspectiva, esta vaina. Claro. Pero es como que, escribir. ya no sé, claro, es súper tradicional. Entonces es como que ahí es donde entra ese punto, ¿no? O sea, lo que necesitan es alguien que cree justamente esos antimedios que no son ni lo uno ni lo otro, sino que es un espacio de sentido ya diferente, que te permite incluso capturar a otra gente, que no solo es el clásico, puta, no sé, pues muy de izquierda o muy facho o lo que sea, sino que ahora pueden traer a un como que curiosón, que... Claro, es como que está más predispuesto, es que como lo de izquierda ya justamente ya no es como que la respuesta de la persona contestataria. Ahora una persona contestataria puede ser apolítico incluso, o ser eso, ¿no? Entonces por ahí entra un poco estos tres tipos de antimedios, ¿no? Porque cada persona va adscribiéndose, creo que parcialmente a unos más que otros, ¿no? Y justamente por eso es el reto del tercero, que es el más difícil, ¿no? O sea, es el Vaporwave. O sea, como ustedes no lo conocían, de hecho que, o sea, no sé si lo conocemos por puntos diferentes, pero ese es el punto, ¿no? O sea, a estos les cuesta un poco más capitalizar, que es lo que los otros que surjan la ola lo hacen bien. Pero está claro que, ahora el peligro, o sea, los tres formas de antimedios son una especie de rizoma, los tres son rizomas, son heterogéneos, son transmedias, son vinculados, son conexiones. Pero también el miedo que siempre le causa a uno es el tema de que siempre hay una predisposición o son predispuestos a ser succionados, a caer, a suicidarse en una hegemonía, a venderse. O sea, estas figuras de los antimedios tienen este movimiento siempre fácil de succionar. Pero igual, quizá ahí entra el punto de la tecnología, como dice la lectura, ¿no? Porque a fin de cuentas estos antimedios, cada uno va entendiendo la tecnología a su manera. Sí. Pero a fin de cuentas, esa relación con la tecnología es lo que les permite de alguna manera empezar a esa maleabilidad en el mundo, mañas. O sea, quizá ahí lo transversal es justamente la capacidad que van adquiriendo hacia la tecnología, cada tipo de antimedio en específico, ¿no? Sí. Y sobre, claro, lo que dices, claro, no es el hecho de fortalecer o que el antimedio fortalezca los límites establecidos, ni tampoco desplazar los límites establecidos, sino crear umbrales, ¿no? Fugas, como decía Deleuze, ¿no? La capacidad de permitirnos otra forma de agenciar o de conectarnos o de otras formas de multiplicidad. Pero igual yo no soy de la idea de medir la efectividad de los antimedios en tanto qué lograron, sino en el hecho beligerante de que aparecieron, rompieron algo, ¿no? Y como dice Deleuze, estos antimedios, y como dice McLuhan, para cerrar, no empiezan ni acaban, siempre están en el medio, entre las cosas. Intermezzo. O sea, básicamente, ¿no? Hacer antimedios no lo vamos a encontrar en la hegemonía de la figura, del medio y de un ambiente, sino lo vamos a encontrar en el intervalo entre eso, ¿no? O sea, lo que sustenta las relaciones de un ambiente, el intervalo entre las cosas. Creo que por ahí hay algo. Bueno, yo ahí lo voy a dejar, a no ser que tengan algo más que agregar, porque ya se nos va a hacer tarde. Pero igual cerramos
4 sesiones y de esta primera etapa, ¿no? Que ha sido básicamente una reflexión, un intento de relectura McLuhan a los cimientos teóricos para tratar de problematizar e ir un poco no en contra, sino en tener una lectura tangencial, franquear la lectura actual escolarizada de pues tener una lectura positiva de McLuhan, vital, ahí todos somos felices, omnicontenta, y más bien ser capaces de ver la capacidad darky que tienen los antimedios, ¿no? Los antiambientes y todo esto. Bueno, algo más que agregar, ¿o no? Listo, entonces nos despedimos por una siguiente oportunidad. ¿Listo? Sí. Oye, está